el hombre tiene que entender que cuando le falla a Dios, cuando peca a Dios, no solamente le está fallando a Dios, sino que está menospreciando a Dios o lo que Dios le ha dado. Amén. Cuando tú le fallas a Dios, menosprecia lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado mucho, pero lo tienes en poco cuando le fallas a Dios. Eso fue lo que hizo David. Y por eso Dios le dijo: por cuanto me menospreciaste, le dijo Dios. Por cuanto me menospreciaste. Y David sabía que Dios lo estaba azotando, dígame, por su pecado. Pero él reconoce su pecado y se arrepiente. Aleluya. David reconoce su pecado y se arrepiente. Pero escucha esto. David pensaba que el pecado que él había cometido era de muerte, porque él pensaba que Dios lo iba a matar por el pecado que había cometido. Pero no. Es que esa es la actitud que toma el hombre cuando peca. Y por eso es que se le hace difícil volver a los caminos del Señor. Por eso es que se le hace difícil volver a la iglesia, porque pecan delante de Dios. Escuche esto: porque pecan delante de Dios y piensan que de ahí ya no hay esperanza para ellos, que no hay perdón para el pecado que cometieron. Eso es lo que muchos piensan. Y eso pensaba David, que no había esperanza para él, que su pecado iba a ser de muerte. Es que ciertamente la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén o no amén. Dice así. Y de pronto aquellos que se alejaron de Dios no se acercan porque viven sin esperanza. De pronto han leído ese versículo que dice: la paga del pecado es muerte. Pero lo que ellos tienen que entender, que más adelante dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien dice amén. En pocas palabras, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Levántese su mano y diga: llegó la hora de mi restauración. La restauración no es fácil. A David no le fue fácil la restauración. La Biblia dice que no solamente el profeta le dijo eso, sino también le dijo que su hijo se iba a morir. El hijo que había nacido por causa del pecado tenía que morir. Y dice la Biblia que David hizo ayuno. Escuche, hizo ayuno para que Dios tenga misericordia y el niño no muera. Pero dice la Biblia que Dios enfermó de gravedad al niño y el niño murió. Entienda esto, levante su voz y diga: era necesario que el niño muera. Cuando el niño estaba enfermo, David ayunaba y le clamaba a Dios y le pedía misericordia. Pero era necesario que el niño muriera. El niño que fue lo que nació del pecado de David. Atiende esto, que aquí hay una palabra poderosa para usted. Era necesario que el niño muriera. Y cuando los ancianos le llevaron la noticia de que el niño ya había muerto, dice la Biblia que David se levantó de donde estaba postrado, se cambió su vestimenta, comió, dejó de hacer ayuno y hizo como que si nada pasaba. Y los ancianos no entendían lo que estaba haciendo David. Le preguntaron: pero ¿por qué cuando el niño estaba herido tú estabas ayunando y pidiéndole a Dios, y ahora que el niño murió estás como si nada? ¿Qué dijo? ¿Qué le respondió David? Ciertamente el niño con el ayuno no lo voy a volver a levantar, pero un día yo voy a ir donde está él. Él entendía que el niño había partido con Dios. Amén o no amén. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que es necesario, para que haya una verdadera restauración, es necesario que muera lo que nació del pecado. ¿Me está usted entendiendo esto? Hay gente que se restaura, pero aún sigue vivo lo que nació del pecado, y vuelve a caer, porque realmente no murió todo.
el viejo hombre seguía ahí. Era necesario de que muriera lo que nació del pecado de David. ¿Para qué? Para que vuelva a nacer una promesa. La Biblia dice que el niño murió, pero Dios le dio otro hijo, Salomón. Dígale, nació una promesa. ¿Será que usted me está entendiendo esta palabra? Es necesario que muera lo que nació, escuche, lo que nació del pecado, para que haya una verdadera restauración. Porque si no muere lo que nació del pecado, no va a volver la promesa a tu vida. ¿Alguien dice amén? No van a volver a nacer una promesa en tu vida. ¿Cuál es la promesa? De pronto a muchos Dios lo levantó como un ministro de alabanza, a predicadores, evangelistas, pastores, y por causa del pecado se alejaron de Dios y la promesa quedó ahí. Pero el día de esa restauración es necesario que muera todo lo que causó el pecado. Amén o no amén. Es necesario que muera el viejo hombre. Porque si no muere el viejo hombre, si no muere lo que causó el pecado, no va a volver la promesa de Dios a su vida. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Es necesario que muera lo que causó el pecado para que venga la promesa. La promesa sigue viva en ti, pero es necesario que muera lo que causó el pecado para que tú te vuelvas a levantar. Alguien dice amén. Apláudele fuerte si le va a aplaudir a Dios.